¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a YetiPK. Hoy en este programa vamos a estar hablando de algo sumamente importante para las empresas que operan con sus filiales en distintos destinos, porque Paraguay incorporará un nuevo elemento en materia tributaria en su legislación. Pero por sobre todas las cosas queremos hablar también de los valores que se desprenden de esta iniciativa legal. Cómo todo este componente hará finalmente que nuestro mercado resulte formal y competitivo. Pero ya se enterarán de qué hablamos cuando denominamos a este capítulo de YetiPK costo de transferencia. De eso y mucho más en el capítulo de hoy. Esto es YetiPK y es tiempo de hablar de negocios. La economía mundial está empantanada y mucha incidencia ha tenido a nivel global el mal relacionamiento comercial entre Estados Unidos y China. En la región sudamericana, Argentina ha tomado decisiones drásticas en su política cambiaria, generando incertidumbre en el mercado y probablemente ahuyentando inversiones. Según datos recogidos por el Banco Central del Paraguay, en Brasil hay bajo rendimiento en el sector manufacturero. La estimación de crecimiento económico brasileño es del 0,8% para este año. Los números a nivel regional no son buenos. Y Paraguay está en el centro de la tempestad, con los primeros trimestres con bajo rendimiento y una expectativa de crecimiento de 1,5% para el cierre de este año. Lo que aún mantiene firme al país es su fuerte política monetaria. Pero, ¿qué otras tareas son necesarias para crecer en competitividad y atraer inversiones? YetiPK es presentado por Luminotecnia, pasión por crecer juntos, bebidas nativas del Paraguay para su producto Gondwana, más que agua, una joya. Puerto Seguro, te damos respaldo, con los auspicios de Drelisman Abogados, con el apoyo de Metiri Soluciones de Recursos Humanos, GDM, Gestión de Mantenimiento, y Manzano, amamos lo que hacemos lo que amamos. Un programa de VDO y Coach Consultores. Hoy presentamos Formal y Competitivo. Si bien son muchas las herramientas que deben ser aplicadas para que la economía crezca y se consolide, existen normas que son examinadas por los actores económicos y que en definitiva son determinantes al momento de definir una inversión. En Paraguay está en fase de implementación una norma que se conoce como precio de transferencia. Esta norma alude a la forma en la que empresas interactúan para concretar sus operaciones y cómo éstas se ajustan a la realidad del mercado. La firma de consultoría VDO realizó un conversatorio sobre este tema en Paraguay con empresarios y expertos locales e internacionales. Las normas de precio de transferencia nacen desde hace una buena cantidad de años y fueron recogidas por distintas legislaciones del mundo y específicamente de Latinoamérica, y apuntan a que las compañías que forman parte de grupos multinacionales terminen tributando lo que corresponde en cada una de esas jurisdicciones. En definitiva, es una herramienta que tienen las autoridades fiscales o los estados para preservar sus bases imponibles. Paraguay es el último país en el cual está aplicando estas normativas que tienen que ver con cuestiones de buenas prácticas en otros países. Va a ser una nueva disciplina que va a afectar la parte administrativa, la parte contable y probablemente todo lo que sea presentaciones también de declaraciones juradas e informes a la administración tributaria. Es decir, hoy en día tenemos, no aparte de declaraciones juradas, tenemos declaraciones donde el contribuyente está obligado a informar sobre sus operaciones locales normales. Esa es
la primera fuente de información que va a tener el fisco para aplicar también esta nueva legislación. Y seguramente adicionalmente, en la medida que pasa el tiempo, va a ir exigiendo más información sobre las operaciones que podrían estar afectadas por precio de transferencia. Al sector empresarial le da certeza, en el sentido de que saben cuáles son las reglas de juego y si acatan esas reglas de juego, en definitiva, el día de mañana lo único que tienen que hacer es demostrarle a la autoridad fiscal que cumplieron con esas reglas. El hecho de no tener esas reglas lo que podría generar es incertidumbre o falta de seguridad jurídica. Y está bastante establecido, muy claro, que ante la falta de seguridad o ante grandes niveles de incertidumbre, la posibilidad de que las inversiones vengan a un país son más bajas. Cualquier bien, servicio, electrónica, todo lo que se pueda comercializar entre Paraguay y otros países o empresas de Paraguay y otros países va a estar legislado ahora por el título tercero de la Ley de Modernización y Simplificación Tributaria, en el cual se van a establecer criterios para saber si son válidos esos precios que ellos están declarando. Estamos hablando de mejorar la administración, adaptarse a los nuevos requerimientos y entrenar a la gente para manejar los conceptos y para aplicarlos. Del mismo modo, a los consultores y auditores se les tendrá también que entrenar para revisar, auditar estas informaciones y para certificarlas o emitir dictámenes que pueden serles útiles al fisco, a la administración tributaria, para considerar si es correcta o no la información que reciben. Es decir, es un cambio importante que va a tener efecto tanto en lo administrativo como en lo contable, y se van a tener que tomar decisiones a nivel directivo sobre estos cambios. Esta norma, aplicada hace al menos 20 años en países como Argentina, lo que busca es que las operaciones entre empresas de un mismo dueño, por decirlo en términos sencillos, operen con las reglas del mercado, sin establecer precios artificiales para mejorar sus márgenes de ganancia o eludir impuestos. Los grupos multinacionales, en el pasado y sin la existencia de las normas de precios de transferencia, como que tal vez tenían más posibilidades de planificar sus operaciones y alocar determinadas actividades en ciertas jurisdicciones que puedan ser más beneficiosas desde el punto de vista fiscal. El hecho de que existan las normas de precio de transferencia lo que hace es generar una barrera o poner un tipo de cuidado al desarrollo de esas transacciones, en donde el contribuyente sabe que a partir de que existe la norma de precio de transferencia, si uno realiza las transacciones con jurisdicciones que pueden ser consideradas de baja o nula tributación, esas transacciones también van a estar bajo la lupa. Se puede dar en algunos casos lo que nosotros llamamos la elusión, en alguna manera, que es básicamente se establecen precios artificiales con un fin meramente tributario o impositivo, pagar menos impuestos. ¿Por qué? Porque las empresas que están importando en otros países y que nosotros de acá de Paraguay enviamos a otros países, dicen nosotros este es el precio que se está vendiendo. Sin embargo, en realidad sabemos que ese precio no es el precio de mercado. Entonces, esa normativa nos va a dar la posibilidad para que nosotros desde la Administración Tributaria establezcamos reglas claras para que ellos puedan hacer una transacción conforme a lo que la ley establece. Si tengo una filial en el exterior, si soy una empresa paraguaya con filial en el exterior, que existe, que hay empresas paraguayas que tienen filiales en el exterior, algunas en Bolivia, otras en China, es lo que nosotros conocemos, ellos van a tener que ver estas operaciones que realizan de exportación a sus filiales para la venta local en los países donde están instalados, a ver cómo afecta a esas operaciones la nueva legislación, y eso puede cambiar inclusive su posición a nivel de costos. ¿Qué harán los inversores? Dependerá, pero todo también depende de cómo la norma es, vamos a decir, incorporada en la legislación. Lo que se puede ver del proyecto de ley es que la incorporación está en línea a la legislación internacional, y el hecho de que esté en línea a la legislación internacional termina siendo un factor de certidumbre y de confianza para el inversor. Habrá que definir la posición de la empresa con respecto a esta legislación. Es decir,
¿Me afecta o no me afecta? Si me afecta, ¿en qué medida me afecta? ¿En qué parte de mi operación efectivamente golpea la legislación y la reglamentación? Tengo que definir, en lo que a eso se refiere, tengo que definir los circuitos administrativos de información y de decisión que van a verse afectados por la legislación. Por ejemplo, ¿qué información adicional voy a tener que obtener de mis operaciones? Hay que recordar que el artículo 107 de la Constitución Nacional establece claramente que existe la libre concurrencia en Paraguay y que no se pueden hacer bajas ni alzas de precios de manera superficiales. ¿Okay? Entonces eso es lo que busca básicamente la ley. Buscamos lo mejor a nivel internacional, las mejores prácticas, y lo plasmamos a una realidad paraguaya, considerando también nuestra mediterraneidad y considerando también qué es lo que produce Paraguay, básicamente. Un grupo multinacional es libre de decidir dónde realiza sus actividades y para decidir eso tiene en cuenta los costos laborales, los costos de comprar un terreno, las capacidades tecnológicas de comunicarse y, entre otros aspectos, también tiene en cuenta las normas tributarias que hay en esa jurisdicción. Por lo tanto, el grupo decide dónde realizar las actividades en función de todas esas variables. Ahora, si todas esas actividades no tienen la sustancia adecuada, en definitiva no se está desarrollando una actividad. Y eso sí está en riesgo y eso seguramente va a ser castigado por el fisco de Paraguay como por el fisco de cualquier jurisdicción, porque no está bien. No es solamente por una cuestión de fisco, o sea, no es solamente para recaudar, sino principalmente para que exista competitividad y que realmente los precios sean fijados de manera correcta y de manera clara y sencilla. Si una operación se estaba haciendo a un precio determinado porque era lo que convenía o era lo que aseguraba la venta en el exterior o lo que aseguraba el costo al importar una mercadería de la casa matriz, por ejemplo, entonces se va a tener que revisar esa operación, se va a tener que ver si sigue siendo ventajoso manejar la operación de ese modo, con esos descuentos, con esos valores, atendiendo que ahora a partir de la vigencia de esta ley se va a tener que, presentar o demostrar ante el fisco que no se está modificando deliberadamente la operación para pagar menos impuestos, sino que lo que se está haciendo es una operación válida, que tiene su fundamento y que en sustancia es lo que corresponde. Decir que esta compañía en Paraguay se dedica a esto y que tenga la sustancia adecuada, el día de mañana hay que probarlo. Entonces, la sustancia está atada a la prueba o a la documentación que soporta esa sustancia. La OCDE establece unos regímenes. En Argentina hay un sexto, 5 métodos. En Argentina hay un sexto. Nosotros aplicamos un séptimo método, considerando también la producción paraguaya y estableciendo también, viendo, por ejemplo, y voy a dar un solo ejemplo, cuando algunos bienes se cotizan en bolsas. Entonces nosotros sabemos que en la bolsa se está cotizando a $300 la tonelada, por ejemplo, a un producto. Sin embargo, ellos dicen nosotros vendimos a 100. En realidad hay una diferencia un poco importante. Se sospecha de las transacciones que realizan las compañías que forman parte de grupos multinacionales cuando están operando con otra compañía que forma parte del grupo. Porque los precios de esas transacciones tal vez no sigan la ley de oferta y demanda. O sea, en una relación comercial típica, el vendedor quiere vender al precio más elevado posible y el comprador quiere comprar al precio más bajo posible. Y llega un punto en el cual vendedor y comprador, o oferta y demanda, se ponen de acuerdo y pactan la transacción a ese precio. En una relación entre sujetos vinculados, no necesariamente eso va a suceder, porque tal vez hay un accionista mayoritario que está realizando la transacción con quien es su dueño o quien es su hijo, por decirlo de alguna manera. Entonces, como ese conflicto de intereses entre comprador y vendedor no sucede, ese precio podría llegar a estar distorsionado o influenciado. Y las normas de precio de transferencia lo que hacen es sospechar de ese precio y decir, bueno, vos realizás la transacción con tu sujeto vinculado a este precio, pero a los fines de tributar en mi jurisdicción,
utilizá el precio que hubieras utilizado si la transacción no la hubieras llevado adelante con el sujeto vinculado y la hubieras llevado adelante con un sujeto independiente. ¿Y cómo esta diferencia de precios puede estar vinculada al lavado de dinero? Siga con nosotros en YTPK, que a la vuelta de la pausa ampliamos la respuesta. Eso que verbalmente es fácil de expresar, pero en la práctica es muy complejo de comprobar, necesita de sustancia, de prueba y de comparabilidad. Ahora hacemos una breve pausa y ya regresamos. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontralos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Puerto Seguro Fluvial, Sociedad Anónima, es la primera terminal multipropósito de la ciudad de Villeta, operando en todo tipo de cargas de importación y exportación, y dispone de la mejor infraestructura logística, operativa y de servicios de última generación que garantiza la atención de su carga con eficacia, eficiencia, seguridad y, por supuesto, con los precios más competitivos del mercado local. Desde Puerto Seguro Fluvial te damos respaldo. Si bien las operaciones artificiales de oferta y demanda de productos y servicios pueden tener como propósito simplemente eludir impuestos, no es menos cierto que también propician el lavado de dinero. Ese aspecto también está contemplado en el proyecto de normas de valoración. Es un punto a favor del país el trabajar con precios de transferencia. De hecho, en cualquier negociación que se haga, acuerdos comerciales, tratados de no doble tributación con otros países, necesariamente tiene efecto la vigencia o no de precios de transferencia en el país. Cambia completamente la visión y la imagen del país. Con la aplicación de este tipo de normas se demuestra que el país está para cosas serias, ¿verdad? Y que esa imagen que suelen tildar al país sobre el tema del lavado de dinero y demás no es real, sino que acá se aplican las normas necesarias para evitar ese tipo de operaciones y para combatirlas. Estas normas nos ayudan a que también haya una lucha contra el lavado de dinero en manera principal. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de compartir información con todas las administraciones tributarias, y eso realmente tenemos también un convenio que está hoy en el Congreso, en el cual nos va a dar la posibilidad de poder ampliar nuestro espectro, ¿verdad? También con algunos países en particular que tenemos convenio de doble imposición, entonces también compartir información para poder saber cuál es ese trabajo que están haciendo o ese negocio que están haciendo, y que no es solamente un movimiento, porque siempre decimos, el papel aguanta todo. Eso que verbalmente es fácil de expresar, pero en la práctica es muy complejo de comprobar, necesita de sustancia, de prueba y de comparabilidad. Uno sabe que como contribuyente está produciendo ciertas declaraciones juradas o un informe de precios de transferencia, es presentado al fisco de una jurisdicción donde está esa subsidiaria, pero tranquilamente esa información puede ser analizada por el fisco de esa jurisdicción como por los fiscos de otras jurisdicciones con los cuales existe intercambio de información. Y el nivel de intercambio va en aumento año a año. De hecho, hay muchas iniciativas de organismos internacionales que van
camino a una mayor transparencia, a una mayor colaboración entre los fiscos. Entonces el grado de exposición al cual están expuestos los contribuyentes es notablemente diferente. Antes estaban expuestos solamente a lo local y hoy en día están expuestos a lo regional o a lo global. Al haber un intercambio de información entre las administraciones tributarias, digamos que el fisco tiene, la administración tributaria local va a tener información de primera mano de otros administradores, y eso le va a permitir tener un sentido más cercano de la realidad del negocio. Entonces, eso es muy importante, porque de otro modo tendríamos que estar sujetos a la interpretación que hace la administración tributaria de un negocio. Es algo así como decir, bueno, yo no entiendo el negocio, no lo veo claramente, entonces impugno la operación y vamos a litigar. Significa que nosotros vamos a poder tener información de las otras administraciones tributarias y vamos a poder saber no solamente el nivel de transacciones financieras, sino principalmente cuántos funcionarios trabajan en las otras empresas que están en otro territorio, también saber los indicadores que ellos tienen para poder saber, porque, a ver, si una empresa que mueve 100 millones de dólares al año, y que se dedica a un rubro específico que sabemos que tiene que tener mano de obra calificada y una cantidad de mano de obra, y en realidad tiene 3 funcionarios, hay algo raro ahí. Yo creo que eso va a favorecer necesariamente al contribuyente, porque va a poder demostrar en la realidad, va a poder demostrar que la sustancia de su operación es la correcta, y va a poder inclusive probarlo aplicando o acudiendo a operaciones similares en otros países, que para el fisco paraguayo no va a ser extraño, porque va a tener información de primera mano de las otras administraciones tributarias sobre esas operaciones. Entonces, esto ayuda a que mejore la seguridad jurídica, porque evita de esta forma, mediante estas normas se evitan que el fisco tenga que recurrir a la interpretación libre de la norma. Y en ese sentido, el fisco paraguayo está trabajando con el sector privado sobre cuáles serán los requisitos para presentar las documentaciones que certifiquen las operaciones. Nosotros ahora estamos estableciendo mesas de diálogo con el sector privado justamente para tratar este tema en particular, porque es parte de la reglamentación del impuesto a la renta empresarial. Entonces, nosotros vamos a sentarnos, de hecho ya nos estamos sentando, y vamos a tratar este tema en particular para que realmente la reglamentación sea clara, sea sencilla y sobre todo sea aplicable, para que no exista divergencia, no exista críticas o posiciones diferentes. Por eso es bueno este trabajo que estamos haciendo con el sector privado, en particular gremios, también gremios de contadores, etcétera, gremios empresariales y gremios de contadores, porque nos da un panorama más claro y conocemos la dinámica de cada una de las áreas, de los sectores, para que podamos plasmar la realidad económica en la normativa y que realmente sea clara y sea sencilla. El inicio de la prueba arranca en el contribuyente y luego puede ir siguiendo distintos caminos dependiendo de lo que el fisco vaya solicitando. Si todo está claro, en general los procesos terminan ahí. Si el fisco tiene determinados cuestionamientos y el contribuyente no acepta esos cuestionamientos, se llega a un proceso litigioso que se podrá resolver en sedes administrativas o judiciales. Si la administración tributaria, por ejemplo, cuestiona o tiene dudas sobre lo que está haciendo la empresa va a tener que construir una defensa de la forma en que realiza sus operaciones y que estas son ciertas, válidas y que no corresponde ningún ajuste. Entonces, eso es lo más importante que va a ocurrir, y para eso hay que prepararse. ¿Sí? No es que uno tiene que hacer esto el día del vencimiento de la información, el día que ocurra. Hay que prepararse con antelación, porque estamos hablando de que esto va a afectar desde el primer día a la primera operación que ocurra el día en que comience a regir. No nos sirve esperar a fin del ejercicio para hacer los ajustes. Lo que hice mal en el primer día ya lo hice mal. Lo que la ley establece es que las empresas van a tener que reorganizarse y van a tener que establecer claramente los precios a través de un análisis. La norma habla de que se van a poder auditar eso, se van a poder verificar un análisis técnico, ¿verdad?, que van a poder hacer en base a esas evaluaciones, porque los métodos que establecen son bien claros que la ley establece. Los contribuyentes
hace un tiempo, cuando empezaron las normas de precio de transferencia, se adaptaron y, como todo proceso, fueron cumpliendo. A medida que las sanciones se hacían más gravosas, el grado de cumplimiento aumentaba. Entonces, hoy en día, en las jurisdicciones que tienen una normativa de precio de transferencia muy madura, hablar de declaraciones juradas o informes de precio de transferencia no es nada extraño y todos los contribuyentes están acostumbrados a cumplir. Y de ser así, el efecto resulta obvio. El mercado se fortalece y se vuelve más competitivo en virtud a su mayor grado de formalización. Creemos que va a ser efectivo y creemos que realmente va a servir, como digo, no solamente para los efectos tributarios o no solamente para aumentar la recaudación, sino principalmente para ser competitivo. Porque hay que ser claro, ¿qué pasa si una empresa quiere venir a instalarse en Paraguay, pero sabe que otra empresa que en el mismo rubro, en el mismo sector, está teniendo precios realmente diferentes a lo que en el mercado o a nivel internacional se está tratando? Entonces va a haber una competencia desleal. Entonces eso es lo que nosotros estamos trabajando en esta línea. Realmente para nosotros es un paso muy cualitativo, muy importante, porque somos el último país que vamos a implementar normas que tienen que ver con precios de transferencia, y eso nos da la posibilidad también de que conocer los problemas, conocer las situaciones en otros países y aplicar las mejores prácticas. Ya no vamos a tener los mismos errores que tuvieron otros países que ya lo aplicaron en su momento. En un país que recién lo incorpora, va a demandar algunos años que todos se pongan con esa gimnasia de la realización de la documentación, pero en algún momento se va a llegar a ese grado de cumplimiento. La diferencia, como dije antes, es que los contribuyentes hoy en día que están en Paraguay, seguramente por formar parte de grupos multinacionales, ya están acostumbrados a producir la normativa o la documentación de precios de transferencia. Entonces no les va a resultar nada raro. Es más, sabían que hoy en día en Paraguay no tenían que hacerlo y que a partir de ahora lo van a tener que hacer. Creo que eso sirve para formalizar por un lado, sirve para modernizar en otro sentido, y sobre todo que, como digo, haya reglas claras, reglas sencillas, y sobre todo no exista ninguna divergencia para que empresas puedan trabajar tranquilamente en el Paraguay. Pero lo más importante para el sector privado es saber ¿cuándo entrará en vigencia esta norma? Sí, depende de la administración tributaria, esto no va a tener vigencia inmediata, va a ser un proceso. Entonces, si esto entrara en vigencia un año después de la promulgación, por ejemplo, de la norma, entonces desde el día siguiente de la promulgación tenemos que empezar ya a preparar. Tenemos que ver los procesos, tenemos que ver las operaciones, tenemos que ver la ley, la reglamentación y hacernos una idea o digamos hacer pruebas en el terreno sobre operaciones concretas, sobre qué pasaría si sobre esas operaciones me piden que pruebe que no hay precio de transferencia, si voy a poder defender o no. ¿Qué necesito para defender que esa operación es real, es veraz? Si todo marcha bien y si la ley en el mes de octubre es sancionada, vamos a tener un periodo. Nosotros creemos que para el primer trimestre del año 2020 vamos a tener ya pasos ya muy adelantados para la aplicación de la ley. Y esto es un proceso, Roberto. Eso es importante que los televidentes sepan, y especialmente aquellas empresas que tienen vinculación y que van a ser aplicados, o sea, van a ser alcanzados por esta normativa, tienen que saber que esto es un proceso. Nosotros vamos a estar evaluando y vamos a estar viendo. Si vemos dentro de ese proceso que a lo mejor necesitamos mucha más documentación o mucha más información para poder aplicar una normativa, una reglamentación, lo vamos a tener. Nosotros no tenemos un fin punitivo en este sentido, por eso hay que darle tranquilidad a las empresas. Esto no es como digo, no queremos nosotros perseguir a las empresas y cuestionar las transacciones que están haciendo ellos. No, nosotros queremos poner reglas claras y poder ir trabajando de la mano con ellos, porque sabemos que la situación económica en nuestro país no está bien. Entonces no podemos dar o no podemos tener posiciones muy radicales y pensando de que ellos están subvalorando o dando o aplicando montos que son irreales, ¿verdad? No es con esa intención.
Entonces eso es importante que los empresarios principalmente sepan. Esto fue YTPK formal y competitivo. Siga con nosotros que al regresar de la pausa conversamos con una experta tributaria sobre los servicios que se ofrecen desde ahora a empresas que serán alcanzadas por esta normativa. Ya volvemos. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Y ya estamos con Patricia López, ella es directora de impuestos de la firma BDO. Agradecemos antes de empezar esta conversación a los amigos de La Parisien Bistrot que nos prestan este espacio para poder desarrollar esta charla muy amena sobre un tema que hay que decirlo, Patricia, es un tema un tanto complejo que en esta conversación queremos bajar lo dificultoso que puede ser la interpretación para que cualquiera pueda asimilarlo y por sobre todo para llegar con claridad a ese público objetivo que es el sector empresarial y que de hecho va a ser el alcanzado cuando esta norma que nosotros le denominamos el precio de transferencia esté plenamente en vigencia. Y empecemos por ahí, Patricia. ¿De qué se trata esta iniciativa que va a implementarse en el sistema tributario paraguayo y de qué manera va a afectar a las empresas que eventualmente estén alcanzadas? Muchas gracias, Roberto, por la invitación y gracias por el espacio que nos brindás para poder mostrar un poco lo que es este nuevo impuesto en la sociedad paraguaya. Bueno, haciendo un poco de historia y cronología, podemos decir que esto no es algo absolutamente nuevo, ¿verdad? Ya en lo que era nuestra ley 125 del año 91, teníamos un artículo que regulaba presunciones sobre operaciones de importación y exportación en nuestro mercado. Tal es así que este artículo establecía que los precios en estas transacciones no podrían ser menores o mayores, según sea el caso, desde el lugar de origen o destino de la transacción. Sin embargo, este artículo en la práctica hemos visto muy poco aplicado, tanto respecto del fisco como respecto de los contribuyentes, porque como verás, todo lo que es cuestiones impositivas tiene un proceso de aplicación y de control y de orden en nuestro sistema tributario. Posterior a eso, y hace 10 años más o menos, el sistema tributario se modernizó en nuestro país con la modificación de esa ley 125. Eso fue trascendental para nuestro sistema tributario porque pasamos todo a presentar nuestras declaraciones y obligaciones tributarias a través de sistemas informatizados, ¿verdad? Estás hablando de aquello que sucedió en el 2004 cuando Andreas Neufeld era viceministro de Tributación. Así mismo. Eso contribuyó mucho porque le dio al fisco mayor información para contrastar aquellas empresas del mismo rubro, ¿verdad? Para hacer comparaciones y controles y poder establecer un mejor mecanismo de fiscalización. Luego de eso, en el año 2013 vino otra modificación a la ley 125, 2421 con la ley 5061 y en esta ley se introduce un artículo en particular dentro de disposiciones generales que establece el ajuste de precio, que es lo que conocemos hoy.
que no es otra cosa que el estudio del precio en las transacciones de exportación de aquellas empresas que en específico exportan commodities o sojas y sus derivados. Hoy por hoy, luego de aquel momento, lo que tenemos es un paso más adelante y ya tenemos incorporado en la reforma que estamos esperando se promulgue dentro de poco tiempo, un capítulo especial que habla de normas de valoración sobre operaciones específicas entre empresas relacionadas, tanto nacionales como internacionales. Y como te decía antes, no es otra cosa que la revisión del precio de estas transacciones entre empresas relacionadas y un sujeto independiente, ¿verdad? Que ese precio al cual se realicen las transacciones sean justas, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el impuesto a la renta empresarial no se vea erosionado en el territorio de la República, ¿verdad? También me gustaría recordarte y a la audiencia que Paraguay hace poco tiempo formó parte de la Organización para el Desarrollo Económico y Social, OCDE, más conocido como OCDE, dentro de los cuales Paraguay introdujo a través de la OCDE sus delineamientos que tienen que ver con altos estándares, ¿verdad?, de imposición, entre los cuales Paraguay fue uno de los últimos países en Latinoamérica en introducir esta normativa en forma local. ¿Y cómo tenemos que prepararnos para recibir esto? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo tenemos que prepararnos? Bueno, es importante que sepamos que esta reforma incorpora ciertos principios, ¿verdad? El principio de la independencia. El principio de la independencia que habla de que tengo que revisar dentro de mi empresa cómo están realizadas las operaciones, tanto con mis vinculadas, sean estas locales o internacionales, y revisar las mismas operaciones con terceros independientes. Entonces, ¿en qué consiste la revisión? Y revisión del precio de esas transacciones, ¿verdad? Tomando un ejemplo clásico, por ejemplo, en una exportación, porque siempre es más fácil hablar de la enajenación de bienes. Claro está que hay que subrayar que esta imposición afecta a los intangibles, las operaciones financieras y cualquier otro servicio que exportemos al exterior o brindemos acá localmente. Entonces, las empresas van a tener que componer sustancialmente la composición de esos precios a los efectos de esta comparabilidad. Y justamente esta palabra, comparabilidad, es el segundo principio que incorpora la normativa. Se van a hacer comparaciones entre estos sujetos, entre estas operaciones, y esas comparaciones van a tener en cuenta, por ejemplo, la naturaleza del servicio, van a tener en cuenta los contratos que se hayan firmado, van a tener en cuenta, como te dije al principio, la naturaleza del servicio, ¿verdad? Otra de las cuestiones que también incorpora y que se tiene que empezar a revisar es a qué le llama la normativa empresas relacionadas, ¿verdad? ¿Cómo se relacionan las empresas? Cabe aclarar que es indiscutible que las transacciones entre sí va a definir una relación entre empresas, el nivel de transacciones. Otra de las cuestiones que es ineludible es el tema accionario, ¿verdad? En cuanto a la vinculación de las empresas por acciones, y por ahí digamos que se va a ir definiendo esto de la vinculación de empresas. Lo que sí tenemos que esperar la parte reglamentaria para ver en la práctica cómo el fisco va a definir con mayor precisión todo esto que estamos mencionando. Claro, ¿verdad? ahora todavía estamos hablando en términos generales y conceptuales, pero una vez que se haga ese trabajo minucioso de definir los parámetros, a partir de allí, firmas como la de BDO, que hacen trabajo de consultoría y particularmente en tu dirección, que es la Dirección de Impuestos, podrán tener un asesoramiento más acabado y personalizado incluso de las empresas para poder desarrollar juntos un paquete de cumplimiento tributario. Totalmente, por eso que la invitación viene por revisar un poco estos principios ahora y ir corrigiendo aquellas cuestiones que son fundamentales para que, llegado el caso, las empresas puedan tener toda la sustancia, o en otras palabras, toda la documentación comprobatoria
de que aquellas operaciones que han sido comparadas se han hecho a un precio justo y Paraguay ha recibido en justicia el impuesto a la renta. Claro, si bien las empresas de esta característica entienden los conceptos de cumplimiento de impuestos o ya tienen sus dependencias de contaduría y demás, firmas como la de BDO, en este caso particular, ustedes están especializados para el estudio de este tipo de normativas y posteriormente, ¿qué es lo que hacen, Patricia? Ustedes hacen un asesoramiento para que estas personas tengan un conocimiento mayor acerca de lo que va a estar en vigencia. Así es. Nosotros, gracias a que BDO es una firma con una red extendida por casi toda Latinoamérica y el mundo, tenemos constantes capacitaciones locales e internacionales respecto de todo lo que es tributación interna e internacional. Y dentro de ese marco, a lo largo de estos años hemos venido capacitándonos con nuestros colegas, especialmente nos tocó trabajar mucho con Argentina, donde ya se implementa esto, ¿verdad? Donde hace 20 años la normativa está vigente. Y tienen una experiencia largo trayecto en el cumplimiento de esta normativa, así es que nosotros hemos practicado en el campo, hemos tenido parte teórica y ahora lo queremos practicar en Paraguay. O sea, BDO Paraguay lo que está haciendo es esperar nada más la reglamentación porque el know-how ya tienen con sus empresas asociadas. Así mismo. O sea, nosotros ya hemos participado de estudios de precios de transferencia en combinación con los colegas de otros países y hemos tenido la oportunidad de poder hacer todo el proceso del estudio de precios de transferencia. Entonces hoy tenemos la preparación necesaria como para asesorar a las empresas en cómo prepararse para el cumplimiento de esta nueva imposición nacional. Bueno, y con Patricia López, que es la directora de impuestos de BDO, lo que queríamos en este espacio era dar un poquito más de luz acerca de lo que se viene. Obviamente la expectativa está centrada en lo que vaya a resolver finalmente la administración tributaria en ese proceso de reglamentación, que de acuerdo a la información que manejamos podría estar por lo menos definida ya por el primer trimestre del año que viene, el año 2020, pero obviamente esto está sujeto a ajustes que puedan darse en materia política y también en materia de la ejecución presupuestaria por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo. Queríamos entonces, Patricia, ayudarles a nuestros destinatarios a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de precios de transferencia y justamente te llamábamos para que puedas darnos mayor luz y claridad al respecto. Así que muchas gracias. Muy amable, gracias a vos. Bueno, y nosotros a la vuelta de la pausa vamos a hablar con otro especialista, pero rescatando algunos valores y principios de lo que es este programa de YTPK. Queremos, por ejemplo, hablar de la confianza, que es uno de los valores que se desprende como intención que tienen las autoridades cuando incorporan este elemento al sistema de la legislación positiva paraguaya. Pero eso y mucho más enseguida al regresar de la pausa. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontrarlos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. Bueno, ya estamos en compañía de Santiago Arévalo, nuestro especialista en talento humano. Y ahora vamos a hablar de esos valores que decíamos se desprenden de esta experiencia nueva de YTPK en un tema técnico, pero que, como reiteramos, pudimos extraer algunos nutrientes que nos sirven también para graficar cómo esto compone finalmente el interrelacionamiento humano. Estamos en la Parisien Bistrot, esto ya sería el sector de confitería y vinoteca que estuviste mirando detenidamente, Santiago. ¿Cómo estás? Claro que sí. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien. Decíamos, valores que se desprenden de esta experiencia YTPK
cuando hablamos de precio de transferencia, un tema absolutamente tributario. Pero con Santiago lo vamos a abordar desde la perspectiva del factor persona. La confianza, Santiago, que es un elemento que quiere establecerse y esta es una herramienta en el mercado paraguayo, en la gestión de empresas. ¿Cómo se construye la confianza? Se habla mucho de tener un país serio, Roberto, y la seriedad tiene que ver con lo que escuchamos hablar a estos especialistas y a Patricia esta tarde sobre el tema de lo legal, cosas tributarias, construir confianza. Y hablábamos en el entretiempo que un inversionista que llega al país necesita tener este tipo de herramientas para venir, construir, invertir. Y obviamente cuando hablamos de ese tipo de personas que llegan a nuestro país, llegan personas que nos dan mano de obra. Y eso es algo que este país necesita. Entonces es la manera de decir, bueno, somos un país serio y este tipo de herramientas tenemos que implementarlos y darle manija a nivel legal, a nivel empresas, de tal manera que nos dé el sostenimiento técnico para todo lo que estamos hablando. ¿Cuándo yo puedo decir que soy confiable para un relacionamiento interpersonal o un relacionamiento empresarial? Y con BDO siempre hablamos, Roberto, de que la formalización de la empresa, cuando trabajamos en procesos, cuando todos los impuestos están al día, tenemos especialistas, tenemos auditores, ese tipo de situaciones hacen que una empresa sea confiable. Y ahí le diste en el clavo, y perdón la interrupción porque hablaste de formalización. Y cuando escuchábamos en el testimonio a los especialistas en materia tributaria, escuchábamos incluso lo que decía el viceministro de Tributación, ese es el objetivo que persigue la aplicación de esta norma que pronto estará en vigencia. Formalizar la gestión tributaria de las empresas en nuestro país como un elemento competitivo. Entonces, ¿qué es lo que queríamos desprender de ese concepto? Yo soy confiable y competitivo en la medida que soy formal. Es que tenemos que sincerarnos o asincerarnos, no sé cuál es el término real, de tal manera que la confianza se construye también haciendo bien las cosas. Nosotros tenemos una cultura de hacer las cosas un poco torcidas. Lastimosamente nuestra cultura paraguaya es de hacer las cosas torcidas y no hacerlas bien. Pero realmente lo que vende es la calidad, es la excelencia. Y eso también es asincerar un poco todo lo que se hace a nivel interno dentro de las empresas. Y todo esto que estamos escuchando, viendo y que está llegando y que es novedoso, que es innovador, tiene que ver con los valores, con la calidad, con la excelencia. Cuando yo soy confiable y competitivo, me vuelvo atractivo. Estoy hablando en términos personales. Algunas empresas van a querer contar con mi concurso. Y rentable, Roberto. Y rentable. Porque construí una estructura sólida. Cuando un país se vuelve formal, atractivo y seguro, eso hace de que abra las puertas a la llegada de nuevas inversiones. Por allí pasa también la cuestión si es que uno quiere resultar agradable a las inversiones de Santiago. Claro, nosotros tenemos experiencia, tanto BDO como nosotros que trabajamos la parte humana, qué tan descuidado está el tema de legalizar todo, de poner todos los papeles como tiene que estar. Y este tema tiene que ver con eso, ¿verdad? De pagar los impuestos, de tributar como dicen los especialistas, pero tributar lo que debemos tributar. Después exijamos los que somos ciudadanos comunes que ese tributo entre donde tenga que entrar y nos den los servicios que necesitamos tener. Entonces esto es amplio, Roberto, es asincerarnos, que los políticos se asinceren, los empresarios, los que pagamos los impuestos y los que usan los impuestos para poner las cosas como tienen que ser. Yo creo que de esa manera vamos construyendo un país, empezando por estas cosas. El tributo hasta es un tema bíblico. Tenemos que tributar lo que es justo. Y esto tiene que ver, Roberto, con eso. Y aquí entra otro valor que quisiera yo reforzar con esta experiencia y que está directamente enlazado y concatenado y tiene que ver con la credibilidad. Siempre se ha dicho que uno de los principales atractivos que tiene el Paraguay como mercado es
su baja presión tributaria, y hasta parece contradictorio porque las autoridades lo que están haciendo o pretenden hacer en los últimos tiempos es elevar justamente la presión tributaria para poder tener mayores recursos, de tal manera a satisfacer nuestras necesidades. Pero uno de los elementos, uno de los componentes del atractivo para las inversiones era justamente eso, era la baja presión tributaria. ¿Y por qué digo credibilidad? Porque hay un versus entre lo que yo digo y lo que soy. Y hoy Paraguay se declara como un país atractivo en términos de inversiones, pero en lo que tiene ciertos sesgos de informalidad que con esto se quiere subsanar. Entonces, teniendo herramientas para formalizarse, hay una especie de equilibrio entre lo que digo que soy y lo que efectivamente soy. ¿Cuánto esto tiene en términos de impacto para la construcción de esa credibilidad, Santiago? Voy a dar un dato. Paraguay es un país que tiene 97% de cristianos. Mira el país que tenemos, ¿verdad? Este es un país donde se habla mucho de la corrupción en todos los ámbitos, porque está el corrupto y el corruptor, se baila de a dos. Y todas estas herramientas van a ser útiles en tanto y en cuanto el ser humano y el empresario Roberto diga, vamos a aplicarlo, porque podés tener las herramientas y no aplicarlo. Entonces entramos en lo que vos me estás preguntando, en lo que ser coherente es vivir lo que se dice, postular, yo digo, pero yo hago esto. De tal manera que hablamos otra vez de las personas que llegan a nuestra empresa, a nuestro país, se den cuenta que realmente las cosas están como deben estar. Lo que hace BDO, ¿verdad? ¿Por qué un auditor? Porque viene y te dice que cosas no están bien, para corregir, para hacer bien las cosas. Y sobre todo, para ser más serios, ser coherentes y obviamente ser productivos. Bueno, fíjate que acá tenemos una botella y entre paréntesis forma parte de las empresas asociadas que ya hemos visitado a lo largo de nuestro servicio en YTPK. Y justamente es una demostración de lo que una buena presentación acompañada de un buen producto y trabajado con un proceso correcto genera no solamente el atractivo para el consumidor, sino también genera confianza. Viene la presentación en botella de vidrio. ¿Y por qué hago todo esta presentación? Porque esto también estamos hablando. En la medida que nosotros, Santiago, y aprovecho para servirte, formalicemos nuestros procesos, mejoremos nuestras presentaciones, evidentemente nuestro mercado será mucho más apetecible y los inversionistas vendrán con mayor furor a invertir en nuestro país. Y de eso es lo que hablamos cada vez que tocamos los valores. Totalmente. Es que ese tema se está metiendo de a poco en el espíritu del paraguayo en general. Y todo el ruido político, social, económico y religioso que tenemos tiene que ver con los valores, ¿verdad? No sé si tanto con los impuestos, pero sí es una herramienta que sí ayuda al total de lo que necesita este país. Necesitamos que todos entremos en la formalización. Va a ser un proceso. Vamos a lograrlo y en la medida que cada paraguayo se comprometa a hacer bien las cosas, a facturar, a tener libros al día, pagar los impuestos, tributar y como dije, y que la gente que maneja eso utilice bien para el bienestar de todos. Entrar un poco en la cultura del nosotros, en la cultura del pacto, de realmente hacer un acuerdo con el de más arriba y no solamente a nivel humano. Y para redondear esta conversación más que entrevista, Santiago, me parece que dentro de estos valores que estamos componiendo hay un círculo mucho más amplio y que alude a la responsabilidad. Y vos como un disertante e instructor en materia de liderazgo, podemos decir que todo eso se resume en ese valor, en la responsabilidad. Decía un escritor que carácter es quien soy yo cuando nadie me ve. Yo creo que si eso lo logramos aplicar, Roberto, quién soy yo cuando nadie me ve, las cosas van a cambiar. Vivimos en un tema holístico donde todo afecta a todo. Yo no puedo decir mi vida privada no afecta a nadie. Mi vida privada afecta a mucha gente. Tu vida privada afecta a mucha gente. La vida privada de un empresario afecta a muchísima gente. La vida de un político afecta.
legalizar toda la empresa afecta. Entonces, yo creo que tenemos que entender eso, ¿verdad? ¿Quién soy yo cuando nadie me ve? Sensacional, y justamente para redondear el diálogo, gracias Santiago, hay que entender que si bien estamos hablando de negocios y en JTPK siempre lo hacemos, hay un capital muy importante y que no se evalúa, y es justamente eso que nos significaba Santiago, el valor o los valores, un capital que hará que cualquier emprendimiento resulte en el mediano o largo plazo rentable, porque justamente toda esta situación que estábamos describiendo nos conduce nuevamente a nosotros mismos, al factor persona, que lo desarrollamos cada programa con Santiago Arévalo, nuestro especialista. Y siga con nosotros, que luego de la pausa extraemos los nutrientes de este capítulo de JTPK. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontrarlos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. De este capítulo de JTPK extraemos estos nutrientes. Al sector empresarial le da certeza. En el sentido de que saben cuáles son las reglas de juego y si acatan esas reglas de juego, en definitiva, el día de mañana lo único que tienen que hacer es demostrarle a la autoridad fiscal que cumplieron con esas reglas. El hecho de no tener esas reglas lo que podría generar es incertidumbre o falta de seguridad jurídica. Hay que ser claro, ¿qué pasa si una empresa quiere venir a instalarse en Paraguay, pero sabe que otra empresa que en el mismo rubro, en el mismo sector, está teniendo precios realmente diferentes a lo que en el mercado o a nivel internacional se está tratando? Entonces va a haber una competencia desleal. Entonces eso es lo que nosotros estamos trabajando en esta línea. Realmente para nosotros es un paso muy cualitativo, muy importante. Cambia completamente la visión y la imagen del país. Con la aplicación de este tipo de normas se demuestra que el país está para cosas serias, ¿verdad? y que esa imagen que suelen tildar al país sobre el tema del lavado de dinero y demás no es real, sino que acá se aplican las normas necesarias para evitar ese tipo de operaciones y para combatirlas. Un capítulo más de JTPK, y en este caso todos aprendimos acerca de lo que será esta incorporación en la legislación paraguaya en materia impositiva. El propósito, ya lo entendieron perfectamente, es que Paraguay vaya transitando por el sendero de la formalización y que esto finalmente reditúe en mayores inversiones y en mayor competitividad para el mercado nuestro. En el siguiente capítulo de JTPK, algo que está correlacionado también, porque mucho hemos hablado de valores en este capítulo. La educación que tiene como base la formación de los pequeños en valores, en aquello que es perdurable en el tiempo y que catapulta a los pequeños a que puedan afianzarse en el conocimiento. Estaremos visitando una empresa que se encarga de realizar materiales pedagógicos de una manera sumamente particular y distintiva. Será hasta entonces. JTPK fue presentado por Luminotecnia, pasión por crecer juntos, bebidas nativas del Paraguay para su producto Gondwana, más que agua, una joya.
Puerto Seguro, te damos respaldo, con los auspicios de Drelisman Abogados, con el apoyo de Metiri Soluciones de Recursos Humanos, GDM, Gestión de Mantenimiento, y Manzano, amamos lo que hacemos lo que amamos. Un programa de BDO y Coach Consultores. Una producción de Brain Studio